¿Qué tal? Saludos, aquí estamos en directo un viernes más en Secuencias en 24 desde Torre España, el programa de cine del canal 24 Horas, hoy con dos grandes protagonistas, dos grandes amantes del cine, Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía además, y el maestro José Luis García. Con ellos vamos a hablar de cine y de un libro muy especial. Pero antes, como cada semana, los estrenos. Desde Suecia nos llega Beyond Beyond, película de animación para todos los públicos, realizada hace 4 años y que ha participado en festivales de prestigio como Annecy o Berlín. El director danés Tove Jacobsen ha elegido una hermosa manera de hablarle a un niño sobre la muerte. Preciosa película que les recomendamos. En tiempos de luz menguante, del alemán Matti Hosonek, es un irónico drama crepuscular protagonizado por un actor referencial en el cine europeo, Bruno Ganz. Una radiografía dura sobre la caída del comunismo en la República Democrática Alemana, con destellos de humor paradójico. Muy interesante. Estrella de oro de la amistad entre pueblos. Gracias, la pondré en la caja de las chapas. Marguerite Duras, París 1944, del francés Emmanuel Finkiel, adapta la novela autobiográfica de la famosa escritora para mostrar la intensa y convulsa vida de una de las mejores autoras europeas del siglo XX. El film retrata los años de su juventud en el París ocupado por los nazis. Muy recomendable película. Indiana, segundo largometraje del español Toni Comas, es un thriller centrado en dos investigadores que ayudan a personas que han sido testigos de sucesos sobrenaturales en Indiana. Una interesante reflexión sobre el aislamiento y las supersticiones existentes en el medio oeste norteamericano. Recomendable película. El estreno más sonado es Jurassic World, El Reino Caído. El director español J. A. Bayona ofrece la mejor película desde la dirigida por Spielberg y también la primera que tiene novedades. El gran mérito de Bayona es que, respetando el original, lleva el film a su terreno y combina a la perfección el cine de bichos raros con el catastrofista, que también conoce. Acción, muestras de cine clásico, banda sonora efectiva y buena dirección que harán de esta quinta entrega de Parque Jurásico todo un taquillazo. Muy recomendable y muy entretenida. ¿Qué es esa cosa? Lo han hecho ellos. Esta es la criatura más peligrosa que haya caminado sobre la tierra. Si están por Madrid, no dejen de ver en la Fundación Canal la excelente exposición de Cecil Beaton, uno de los más grandes fotógrafos del siglo XX, que supo retratar como muy pocos a las grandes estrellas de Hollywood. Las divinas María Callas, Anna Magnani, Audrey Hepburn o Greta Garbo, de la que estaba enamorado, quisieron posar para su objetivo. La gran exposición titulada Cecil Beaton, mitos del siglo XX, recorre con espectacularidad el legado de uno de los retratistas más destacados del siglo XX. Beaton dirigió durante décadas su mirada hacia el mundo de las estrellas del cine, la cultura, la moda, la política, la realeza y la alta sociedad. Fue el británico Beaton, fotógrafo de Buckingham Palace, el responsable de tomar las fotografías de la coronación de Isabel II en 1953 y el elegido para inmortalizar al matrimonio de Eduardo VIII y la norteamericana Wallis Simpson. Tampoco se privaron de su luminosidad la reina emérita Doña Sofía, la duquesa de Alba o la princesa Grace de Mónaco. Más allá de su perfil de cronista de la alta sociedad, Cecil Beaton fue amigo de grandes pintores, escenógrafo, cronista de moda, corresponsal de guerra, vestuario de My Fair Lady. Pues esta era una de las exposiciones más interesantes que pueden ver en Madrid, si están por aquí, es esta de Cecil Beaton. Y vamos a entrar ya en materia porque tenemos a dos grandísimos invitados, además de nuestro compañero Guillermo Balmori, pero antes supongo que acertarán si les digo que tenemos un invitado excepcional.
Muy buenas noches, bienvenidos a Qué grande es el cine. Esta noche en el programa tenemos una película que a mí particularmente parece absolutamente prodigiosa. Parece que está dentro de las 5 mejores películas de la historia del cine. Bueno, hemos querido hacer este pequeño guiño con nuestro admirado José Luis García, que viene acompañado además de Luis Alberto de Cuenca. Gracias por venir, Luis Alberto de Cuenca, José Luis García. Gracias. Bueno, qué bien le imita, ¿eh? Oye, está estupendo, es un honor. Sensacional. Es que dice que si no te ha imitado José Mota, no eres nadie en este país. Sí, sí, no, pero muy bien, está muy bien hecho. Y Guillermo Balmori, encantado de tener aquí. Hoy tenemos un trío de lujo, vamos, ya quisiera Julen Lopetegui tener este equipo en Rusia. Y sobre todo tenemos un libro, como diría Mota, excepcional, que es este magnífico Emotion Pictures, las películas de José Luis García, que es el que nos va a servir de guía para charlar hoy de cine y de la trayectoria no solo fílmica del maestro José Luis García, porque vamos a conocer muchas cosas. Quienes tengan esta joya, que lo guarden, que lo reserven y que aprovechen para estos días de la Feria del Libro que queda, este fin de semana, para tenerlo. Una idea que nace Luis Alberto de Cuenca, Premio Nacional de Poesía, íntimo amigo de José Luis García, amigo de Notorious y nuestro. Nace a partir de dónde, cuándo nace ese homenaje que le hemos hecho unos cuantos admiradores. Nace de que en Notorious García había publicado una serie de libros que estaban en papel normal y queríamos hacer uno en papel bueno, con un gramaje importante y sobre toda su obra, porque se habían hecho cosas escritas por él acerca de otros cineastas y de otras películas, pero sobre su mundo, y se habían hecho libros sobre Fritz Lang, sobre John Ford, sobre otros autores. Parece que tenemos un pequeño problema con el micrófono. José Luis, la idea, ahora se lo van a poner, señor Luis Alberto de Cuenca, parece que hay algún pequeño problema de sonido. José Luis, cuando un grupo de amigos escribimos sobre García, sobre su obra, sobre su vida, ¿dónde está el artista ahí? ¿Qué siente cuando tiene esta joya en la que se habla de la parte más íntima también de José Luis García? Bueno, vamos a ver, yo estoy un poco desconcertado, un poco perplejo, de verdad. Tengo la misma sensación de cuando yo hacía una película y la estrenaba y no sabía exactamente qué decir más allá de los tópicos de cinefilia recalentada y que trataba de promocionar el libro, ¿no? Porque yo podía estar un mes entero hablando de John Ford, pero hablar de una película mía, no lo sé, más allá de lo que solemos hacer, que es como promocionarlas y eso, pero hablar de verdad de una película mía me costaba mucho, y entonces me he encontrado con este libro que es un poco la trayectoria de las películas mías, de mis libros, y estoy perplejo. De lo que sí estoy seguro es de que la gratitud que voy a tener tanto a Luis Alberto de Cuenca, que es el que se ha encargado y se ha gastado su tiempo en hacer esta edición, como de Guillermo Balmori y Enrique Alegrete, es que esa gratitud existirá mientras yo esté aquí, porque para mí es uno de los regalos más grandes que he podido recibir, porque no solo analiza las películas que yo he hecho, con entrevistas, y no lo sé, este es el libro donde yo no puedo dar las gracias a los que han colaborado, porque aquí sí que me dejaría mucha gente, pero puedo decir que hay críticos, filósofos, poetas, médicos, periodistas. Entonces, es una sensación como cuando haces una película, que no sabes muy bien ni la acogida que va a tener, ni sientes un poco, ya te digo, de perplejidad. Yo me veo ahí y es como un libro de esos que dedican, como ha dicho Luis Alberto, a Fritz Lang o a John Huston y a toda esta gente. Y yo, sinceramente, todavía no he perdido la cabeza y sé que no estoy en esa liga jugando pero ya sabes el eco que ha tenido el libro, porque está en la Feria del Libro vendiéndose maravillosamente y la gente... Es una maravilla, y lo vamos a mostrar por la edición. Está todo García, Luis Alberto y José Luis. Sus 18 largometrajes. Exacto, además con unas fotografías como suelen ser las de Notorious, excelentes, con mucho cariño sobre todo. Y sobre todo aquí lo que podemos ver en este libro es la faceta tan amplia. Para el que se quede con José Luis García solo director, ve una pequeña parte. José Luis García es mucho más. De hecho, lo hemos visto como actor y también está reflejado en este libro, y vamos a verlo en esa intervención que tuvo en una película, pues que quiso ayudar a un amigo, a Miguel Ángel José María González Sinde, y ahí lo vamos a ver en una película de actor, algo inaudito. Aquí lo vemos. En el Estadio Santiago Bernabéu, José Luis. Las entradas
viva la clase media, se encuentra el sitio ocupado y dice, y ahí se lía parda, vamos. Esta es la única vez que quiso hacer de actor y nunca más. Pero es muy buen actor. Es muy buen actor. No, es que esto fue el guión que habíamos escrito y que dirigía José María, y él quiso que yo hiciera ese personaje. Y le dije, bueno, voy a hacerlo, pero va a ser una experiencia única, me va a servir para conocer mucho más en profundidad el mundo de la actuación, por qué tienen las manos heladas normalmente los actores y las actrices, y parece que tienen una gran tranquilidad y les está el pecho que se les sale. Claro. Y realmente lo que supone de quedarte desnudo delante de la cámara, porque aunque estés muy vestido, incluso con abrigos de pieles, estás desnudo. Y quieras que no, tienes una cara distinta que no es la tuya. Que no es la tuya, ¿verdad? Sí, y entonces el gran actor es el que sabe hacer ese tránsito entre quién eres y lo que vas a ser inmediatamente dentro de 3 segundos, ¿no? Conocer todo eso que te digo, el destemplado que tienes cuando estás tomando ese café a las 6 de la mañana, con las chicas lavándose el pelo, el maquillaje, todo eso, te hace querer todavía más el mundo de la actuación. Pero creo que he cumplido la promesa, porque si yo hubiera querido, en cualquier película mía me hubiera reservado un papel pequeño, pero no. Pero te ayudó, por ejemplo, en la dirección de actores y de actrices. Sí, mucho. Sí, les entiendes mucho mejor. Les entiendes más. Mucho más. Sí, pero que además es muy natural como lo haces, que decir, porque entiendo que no era doblado, es tu voz ahí, ¿no? Es decir, no se te dobló. Sí, no, pero si yo... O sea, no te doblaste tú mismo, me refiero. No, que es el, soy yo, sí, pero que es, ¿cómo te diría yo? Que yo hubiera podido... Pero es que está muy bien. Interpretar, ¿no? Y, bueno, no sé, pero hubieras sido un actor en la línea de, no sé, de Juan Diego, Emilio Gutiérrez Cava, de la gente de mi generación, ¿no? Sin embargo, es con una película, José Luis, en una isla contigo, de Richard Thorpe, donde tal vez le entra el gusanillo, ¿no? Ahí es que ahí vi lo que era un rodaje. Esa y otra película, Michelle Leisen, que están también en una película. Sí, claro. El director favorito de Guillermo, Michel Leisen. Esto lo hemos tenido, Jesús, porque tú siempre me has comentado que aquí tú ves por primera vez, ¿verdad? Esta escena de la película de Esther Williams, ¿y ves lo en una isla contigo, que es verdad que se ve... Un rodaje. Un rodaje. Claro, yo esas cosas era muy difícil de verlas cuando tienes 7, 8, 9 años. Luego ya, primera vez que ves un rodaje de verdad en directo, que fue el Expreso de Andalucía. Aquella película estupenda, y vi a Vicente Parra. ¿Y eso lo viste tú? Sí, porque salíamos del colegio y entonces incluso salimos y nos dijeron, ¿queréis salir corriendo como si estuvierais gritando y tal, los chavales? Y salimos todos, hicimos un par de tomas. O sea, que tú sales de pequeño. Sí, en el Expreso de Andalucía, pero salgo con otros 14 del colegio. ¿Te has llegado a reconocer? Sí, no, hombre, es muy difícil cuando pasa, pero sé quién es, sé quién soy, ¿no? Pero sobre todo me impresionó Vicente Parra. Desde entonces le he tenido mucho cariño, ¿no?, a él. Y aquí en este libro digo que me hubiera gustado trabajar con Vicente Parra, que tenía materia de estrella. Tú veías una película de Vicente Parra y siempre los ojos iban hacia él. Vicente. Y era muy buen actor. Y bueno, y ahí está en sus trabajos. Sus películas y sus trabajos. No solo ya al final, cuando hace la Semana del Asesino, no. ¿En dónde vas, Alfonso XII? Está estupendo. O sea, que era un buen actor. Y entonces yo le vi allí, antes de empezar a actuar, sentado, en maquillaje, como estaba con esa cosita que te ponen, como una servilletita y tal. Y yo vi que se levantó, habló con alguien que supongo yo que sería, vete a saber, Rovira Veleta, no sé quién sería, el ayudante de dirección. Entonces le hizo unas indicaciones, se hizo un silencio en aquello. Era el 12 de octubre, lo que es ahora el Pío Baroja, el edificio Baroja. Y nada, y vi cómo inmediatamente empezó a actuar y dije, joder. ¿Y tú solo comentaste alguna vez a él eso? Sí, luego, después, me acuerdo cuando él hizo una obra de teatro con Mercero, de director, que era sobre Isabel de España y su marido, que era el infante, el que se casa con ella, ¿no? Que estaba muy bien, él tenía un personaje extraordinario, y luego era un cinéfilo, pues como te iba a decir, aunque suene pedante, como nosotros, y vivía cerca de la Plaza España y muchas veces dábamos paseo por la Gran Vía y hablaba de cine, sobre todo del cine clásico. Me recordaba mucho a Gil Parrondo. Tenían los mismos gustos, muy de la Metro Goldwyn Mayer, muy de ese tipo de películas, Cedric Gibbons. Luis Alberto, debuta, y aquí en el libro hacemos un recorrido pues cronológico, ¿no?, con asignatura pendiente, luego viene Volver a empezar, pero ha querido hacer también una lista de las 3 películas que hemos considerado, los que hemos tenido el lujo de participar en este libro, de nuestras películas preferidas, ¿no?, de José Luis García. Y han salido 3 que son El Crack,
El abuelo y Tío Vivo C, 1950. Sí, hemos votado todos, 50 personas me parece que hemos votado, más o menos, y ha salido esa clasificación. Pero lo curioso es que en esa opinión que se han dado sobre las películas de Garci están todas reflejadas. Las 18 están votadas al menos una vez, lo cual quiere decir que efectivamente no son solo 3 las películas importantes de Garci, sino todas, y que cada uno tiene los gustos diferentes y los va eligiendo a su albedrío, a su arbitrio. El Crack sigue siendo, José Luis, uno de los referentes del cine policíaco. Cada vez más, yo creo. En este país, y cada vez más, efectivamente. Crece, sí. Hay un libro, Adictos al Crack. Adictos al Crack, efectivamente. Sobre el crack. Tanto el Crack 1 como el Crack 2, cuando estuvimos comentando con José Luis cómo fue la elaboración de Volver a Empezar, se había hecho el Crack, no tenía muchas expectativas. Nadie se imagina a otro personaje que Germán Areta en la piel de Alfredo Landa. ¿Esta película sigue siendo para José Luis un punto y aparte en su carrera también y en su forma de ver el cine? Abuelo. No, para mí es muy difícil elegir una, porque si hablamos de buenas películas, yo digo aquí que yo, si no hablo con la boca pequeña, yo no he hecho películas como Tristana, como El Verdugo, Plácido, como El Espíritu de la Colmena, a ese nivel no. Entonces, si yo tuviera que elegir una película sería la primera, pero más que por motivos sentimentales, porque fuera la primera, porque como yo no fui a la escuela de cine, y yo pasé directamente de ser un escritor, un guionista, en esa película fui aprendiendo pues poco a poco lo que era rodar en cine. Y me recordaba a mí de niño con 3 años o 4 con el colegio, cuando yo sabía que la I era la del puntito, la O es la redondita, y entonces yo iba teniendo conciencia de lo que era un primer plano, un inserto, que era más atractivo ver a una mujer a lo mejor de espalda en plano medio que verla de frente. Y fui aprendiendo a leer en el cine. Luego tardé muchos años en aprender a escribir, que eso ya fue por la época del abuelo o de Canción de Cuna. Pero por eso, sentimentalmente, yo ahora podría decir exactamente, plano a plano, cómo rodé Asignatura Pendiente, si era día, noche, si estaba en los estudios Cinearte, si estaba en la calle, con quién actuaba, todo. No se me ha olvidado, eso lo tengo como cuando recitas Iriondo, Venancio, Zarra, Panicio y Inza. Eso se ha metido ya en el disco duro. Contra eso no podrá nunca el Alzheimer, contra las alineaciones de tu equipo favorito de niño, contra ese tipo de cosas, ¿no? Y con la música y el reparto magnífico de una obra maestra como es El Abuelo, que usted sabía, José Luis, tú sabías que no iba a ganar el Oscar a pesar de todo. Bueno, siendo una de las grandes del año. Hubiera pasado lo mismo, aunque hubiéramos tenido más posibilidades. La película que lo ganó y que estaba muy bien era La Vita e Bella. Ahora que está tan de moda Harvey Weinstein, nosotros tuvimos que pelear con Harvey Weinstein, claro, era el que llevaba La Vita e Bella. Y para quitarnos de circulación, yo esto no sé si lo habría contado, entonces compró la película, se la compró a Televisión Española. Entonces impidió que diéramos los pases, los de Nueva York. Y entonces nosotros fuimos a ver a Inocencio Arias, a nuestro querido Chencho Arias. Que era cónsul entonces. Que era el cónsul de España en Naciones Unidas, y depositamos allí la copia. Y cuando fueron los abogados de Weinstein a por la película, él dijo, esto es de una película española, una producción española, y yo no tengo ninguna autorización para dárselas a ustedes. Claro. Eso que parece una película policíaca. Juan Cobos y yo esa misma noche en un taxi que estaba nevando en Nueva York, fuimos al aeropuerto de La Guardia, patentamos ahí la copia, la metimos y la llevamos a Los Ángeles para que se pudiera ver. O sea que cuando hablan de Harvey Weinstein, a mí me van a contar quién era Harvey Weinstein. Tú cuando se habla de Harvey Weinstein dices tú, me too. Me too. Luis Alberto, en el libro también ha querido mostrar, ha querido coordinar, pues por ejemplo, esos actores que han estado en la filmografía de José Luis Garci, que han sido los más grandes, muchos de ellos íntimos amigos, esos actores de Garci que están en la retina de cualquiera de sus películas, del Crack con Alfredo Landa, José Bódalo, Agustín González, esos actores que, como un día me dijo, esos fantasmas perviven porque están en la película, ¿verdad? Bueno, yo he tenido la suerte de haber trabajado con una playa, yo creo que es irrepetible, ¿no? Por ejemplo, en algunas películas en concreto yo dije que si yo no trabajaba con Alfredo Landa, yo no hacía El Crack. Si yo no hacía El Abuelo con Fernando Ferlán Gómez, no hacía El Abuelo, porque estás tan convencido que son el verdadero transmisor de la emoción, de lo que tú quieras contar.
Y claro, lo tienes muy claro, entonces no tiene ningún mérito, es que sabes que son ellos y que no tienen sustitutos. En otras ocasiones sí, pero claro, trabajar con Jesús Puente y con Bódalo, con Sacristán, he tenido la suerte tremenda y ahora te olvidas gente más jóvenes, Carlos Hipólito, bueno, es Adolfo Marsillac, es una cosa tremenda, ¿no? Claro, es muy difícil haber tenido esa suerte, pero con mujeres igual, con Fiorella, con la Julia Gutiérrez Cava, Irene Gutiérrez Cava, bueno, no sé, con docenas y docenas, con Cayetana Guillén Cuervo, con Amparo Larrañaga, bueno, muchísimas. Pasado las mejores. Son buenas, y últimamente, imagínate, con Paula Echevarría, bueno, todo, ¿no? Pero el Zapataki. El Zapataki. No sé, tú tienes la sensación, y si no eres muy bobo, de que el cine es el arte de contar una historia a través de unos intérpretes. Lo más importante, no es mío, lo decía John Ford, es tener un buen texto, una buena historia y unos buenos actores. Si tú no te complicas la vida tratando de contar tu vida, que no da más que para un corto normalmente, es muy difícil que no salgas adelante. Sí, es verdad, es muy difícil que no salgas adelante, ¿no? Guillermo, una de las partes bonitas de este libro es un álbum de cromos. Sí. Es un álbum de cromos desordenado, como lo ha querido llamar además José Luis. ¿Qué son? Ese álbum de cromos, ese álbum de fotografía. Maravilloso que tiene, aparte de las fotos que en sí mismas son espectaculares, porque es la vida de José Luis. Tiene el gran honor, hemos tenido el gran honor, tanto Luis Alberto como yo, como nosotros, de que ha sido José Luis que ha cedido todo ese material. Y no solo lo ha cedido, sino que lo ha comentado. Ha puesto los pies de foto, que son unos pies de foto a veces que más difícil hacer introducciones. Son artículos, pero que son reales artículos. Y unas fotografías magníficas que vamos a ver, pues cronológica, en orden cronológico, pero no, desordenado. Desordenado, como pero la vida, ¿no? Pero con cada foto tiene algo, ¿no?, de especial. Sí, claro, hombre, lo que pasa es que cuando tienes una foto de tu madre en la playa de Gijón... Está guapísima. Claro, o tú de chico haciendo una obra de teatro, pues siempre eso... Es parte de tu vida. Mira, ahora mismo estaba viendo yo ahí, mira, este soy yo. Pero estaba viendo a Lidia Boll, que se me ha olvidado. Es verdad, claro. Bueno, claro, esto es lo malo que tiene, contar esas cosas. No sé si ha quedado claro que el haber tenido el privilegio de que Luis Alberto de Cuenca, que es una de las personalidades, no de España, digamos en español o hispana o como queramos hablarlo, más grandes de nuestra cultura, no sé, ya no como poeta, que en este medio siglo filósofo, está entre los mejores. Como humanista. Sí, no, pero bueno, ha dirigido la Biblioteca Nacional, filólogo, es el que haya dedicado parte de su tiempo. Es como si lo hubiera hecho Alfonso Reyes o una de esas personalidades de antes. Aparte de que eras amigo mío, no me pongas colorado, si has sido tú fundamentalmente el autor de Motion Pictures, porque si no fuera por tu colaboración, y no hubiera las películas, fotos, claro, por haber hecho esas 18 películas, por haber escrito un montón de libros, por haber guionizado no sé cuántas películas ajenas. Ahí estamos. Y sobre todo porque, y se ve en el libro muy bien reflejado, y todo el mundo conoce su gran afición por dos deportes: boxeo y fútbol. Sí, claro. José Luis García es uno de los mejores cronistas deportivos, sobre todo de boxeo, y aficionado al fútbol. De hecho, el único equipo del mundo que tiene un Oscar es el Sporting de Gijón. Sí, pero cuando me dicen eso, yo digo, esto que estamos viviendo, lo que llamamos vida, existencia, es una experiencia única e irrepetible. Mientras no lleguen otros de Marte y nos digan que hay otra cosa, esto es único e irrepetible. ¿Por qué quedarte con una sola pasión? ¿Por qué quedarte solo con el cine? O esa gente que le gusta el cine pero solo le gustan las de submarinos. Y, coño, no, pues tiene que gustar algo más. Bueno, pues a mí me gusta el cine, pero me gusta el teatro. Entonces, ¿por qué no gustarte el deporte? Y dentro del deporte, todo, el fútbol. Bueno, me gusta todo y mucho. Es verdad. Claro, pero y entonces, lo sabes disfrutar. Y leer, ir a los museos, ver cuadros. Es decir, hay tantas posibilidades que te ofrece ver amaneceres y atardeceres, pero también el alcohol es un país. Tomarte un dry martini en un momento determinado con amigos, cuando te entra esa especie de agua de vida por el cuerpo. Es decir, hay muchas cosas y yo creo que está muy bien que no te hayas centrado, porque empequeñece esa gente que dice, yo solo veo películas de terror. Hombre, está bien que te guste el cine de terror, pero hay otro tipo de cine que también hay melodramas estupendos, hay westerns, ¿no? Y bueno, yo lo he aplicado porque no es una cosa que ha nacido de mí, porque mis padres eran así.
tenían un concepto muy amplio de lo que era la cultura popular, y mi padre lo mismo me regalaba un libro de Baroja que me compraba tebeos del Guerrero de la Pero eso Antifaz. es una persona culta de verdad, yo creo, Claro, de lo que le está describiendo. Hablaba de... No hay una low y una high culture, sino hay una sola cultura. Sí, exacto. Y era lo mismo ir al Museo del Prado que ir a ver boxear a Galeana. En cualquier cosa podías ver que había vida, arte, comunicación, la gente, y te fijabas en cómo iba vestida, cómo era España en esa época, cuando ibas al Campo del Gas, qué bebía la gente. No sé, es que el pasar por aquí tiene que dejar huella en ti, no encerrarte de una manera. Entonces, esto yo estaba viendo, porque no lo he podido ver, pero me causa asombro, pues eso, las cosas que iba a decir que yo he hecho, no, que con mucha gente he podido hacer. El equipo técnico que yo he tenido casi siempre, Gil Parrondo, Manolo Rojas, Ricardo Navarrete, eran fair class. Sin ellos las películas no hubieran salido así. Como creo que si la gente que estaba en Hollywood, los grandes directores que nos gustan, no hubieran podido tener esos resultados, porque allí estaban los mejores decoradores, los mejores músicos. Hasta Saúl Bas para decorar Saúl Bas, que ha hecho cosas. El último cartel es el de Canción de Cuna. Claro, además, José Luis, hace muy poco hemos perdido dos talentos, Antonio Mercero, Horacio Valcárcel, que junto con José Luis García pues han hecho algo tan bonito como La Cabina, que también está reflejado aquí dentro de uno de los apartados como el guionista José Luis García, y que La Cabina que está en el pensamiento de todos como una de las más innovadoras series de televisión de esta casa de televisión española, y que supuso también una revolución, el único programa que ganó un Emmy, o sea, algo realmente bonito. Es que cuando has dicho eso, mira, el último, por orden alfabético, es Horacio Valcárcel. Colabora en el libro. Antes de morir, ¿no? E incluso eligió 3 películas, que además 3 que escribimos los dos juntos. Entonces, cuando habla de Mercero y de Horacio, que se han ido juntos, que yo le decía a la viuda de Antonio de Mercero, se han ido juntos, están arriba ya pergeñando alguna historia. Algún guión están porque haciendo. se han ido en una semana los dos. Sí. Y para mí ha sido muy difícil hacer como que, bueno, nos pasa a todos nos vamos y ellos se han ido antes. Pero yo últimamente con Horacio tenía mucha cercanía, es que era el socio de Nickelodeon mío y hemos estado 35 años, yo decía, y no era ninguna broma, es la relación sentimental más importante que yo he tenido en mi vida, ¿no? Yo nunca he tenido una relación de casi 40 años con una persona, de vernos y compartir la escritura de guiones y el poner en marcha una productora. Entonces te quedas un poco extraño, menos deprimido de lo que piensas y esperando que luego estalle esto un poco más tarde, cuando eches de menos las cosas, ¿no? Cuando llegas a la oficina y echas de menos las bromas de él. Y de Mercero, ¿qué te voy a decir? Yo estoy aquí hoy sentado entre vosotros porque Antonio Mercero creyó en un chaval que acababa de terminar el servicio militar, que tenía 21 años, y me ofreció poder escribir con él y colaborar en guiones, y creía en mí, y bueno, y desde siempre, pues, que íbamos a su casa ahí en la Alcalá 196, que era maravilloso, y veíamos películas por las noches con Horacio, pero todos los veranos estaba allí la Federación Española de Cineclub y veíamos películas continuamente. ¡Qué maravilla! Claro, era una maravilla. Claro, va unida a mi vida. Tú dices La Cabina, claro, La Cabina. Es que Antonio Mercero es el único director de España que tiene un Emmy. Es el único que se ha dado en la televisión. Pero es que además, como cineasta, no solo acertó en eso, es que Farmacia de Guardia es una maravilla, y Verano Azul va a quedar como una de las series emblemáticas, y Turno de Oficio. Pero como cineasta, a la hora de los valientes es una maravilla. La Guerra de Papá. Es que estamos hablando de un hombre que tenía un talento descomunal en cualquiera de los temas donde se metía, fuera televisión, fuera cine. Yo le conocía muy bien y sabía el talento. Hizo una vez un artículo que se llamaba Mercero y el Dow Jones, diciendo que sus acciones no tenían, no sé, el rating de calidad que se merecía él, ¿no? Porque Antonio no era progre, entonces eso se pagaba mucho en esa época en España, ¿sabes? El no ser progre, y él no era progre, siempre tuvo voz propia, pensamiento previo, pensaba por sí mismo. Nos queda poco tiempo porque es un placer escuchar a José Luis García. No hemos querido, la verdad es que intervenimos poco porque tenemos que escuchar al maestro, pero en el libro refleja muy bien también Luis Alberto Guillermo su faceta, que vamos a hacer una pincelada, pero José Luis García tiene magníficos cortometrajes y con 2 grandes pasiones, Marilyn Monroe y Casablanca.
siempre dice la gente. La tercera, Alfonso Sánchez. Y Alfonso Sánchez. También. Bueno, esos cortometrajes tan bonitos también están en la memoria de Hombre, Alfonso es increíble. Su gran Mi Marilyn, uno de los cortometrajes más bonitos. Con voz de José Sacristán, que lo narra maravillosamente. Maravillosamente. Fíjate, ya a Pepe, si nos conocíamos ya, entonces, yo escribí la primera película de protagonista de Sacristán, Vida Conyugal Santa. Vida Conyugal Santa. Desde entonces, ahora es un maestro, es el sucesor de Fernando Fernández Gómez. Sin duda. Ninguna duda, ¿no? Es algo increíble. También está, y aquí hemos mostrado algunos de los libros que, bueno, pues que José Luis García ha escrito, que El campo del gas, Beber de cine, Noir, Insert Coin, que es el último, estas maravillas del cine, García Entrevistas. Es decir, el que quiera llenarse, empaparse de cine, solo tiene que ver sus películas, leer. Bueno, y en los libros hay que decir una cosa, Moisés, que ahí sí que no había equipo, está solo. Es él. Es una maravilla leerle a don José Luis García. Como escritor, Umbral lo dijo, que era un escritor de raza. Premio Mariano de Cavia. Os voy a decir una cosa. Yo dejé de hacer cine, como sabes, hace unos años y me dediqué un poco a escribir. Pero es tan difícil y tan duro de escribir que lo dejo y voy a volver a hacer cine. Para descansar, ¿no? Para descansar un poquito, a ver si en otoño hago una película sobre el crack, además. Qué maravilla. El crack, te esperamos todos. Sí. Bueno, este es Emotion Pictures, las películas de José Luis García, un libro de referencia para cualquiera que le guste el cine y sobre todo que ame este séptimo arte como lo ama. Que mañana estará firmando la Feria del Libro. Estará firmando este sábado y domingo en la Feria del Libro, en la Insert caseta Coin 222 y en Insert Coin. Campo del Gas, que me gusta. Campo del Gas, hoy firma. El boxeo, el cine, el deporte y sobre todo el placer de leer a don José Luis García, y en homenaje a su afición, una de las suyas, el cine, el fútbol y el boxeo, hemos querido seleccionar para despedir el programa un documental sensacional que ganó el Oscar, When We Were Kings, cuando fuimos reyes, cuando éramos reyes, y esa canción tan bonita con esas imágenes de Muhammad Ali, Ali Boumaier y George Foreman. José Luis García. Es lo primero que dijo al bajar del avión. ¿Qué dijo? Él, cuando... ¿Sí? Había llevado un perro tremendo de esos que no les gustaba y entonces todo el mundo en el aeropuerto dijeron Ali Boumaier, Ali mátalo. Ali mátalo, claro, a George Foreman, claro. Luis Alberto de Cuenca, Guillermo Balmori, maestro García. No, déjate de maestro. Esta es su casa. Me entra un poco raro. Qué grande es el cine. A ver si vuelve pronto. Es el programa que ha instruido a tanta gente y que también está reflejado. 1.000.000 de gracias, de verdad. Aquí está este libro que es un regalo. Y los que hemos podido contribuir para nosotros ha sido un placer. Pues nos vamos con José Luis García, con Luis Alberto de Cuenca y con Guillermo Balmori y con Mohamed Ali, Ali Boumaier. Hasta la semana que viene.